La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes de pasar y dar la bienvenida a las emisoras, permítanme hacer esta mención. Peruvian Travel Service, aproveche y viaje con estas promos. Punta Cana, 5 días, 4 noches, $899. Hotel Royalton. En Cancún, 5 días, 4 noches, $699. Hotel Al Ritmo Resort Water Park. Incluye también boletos aéreos, traslados, 4 noches, sistemas, todo incluido. Reservas al WhatsApp 990 38 69 73 988 45 65 35. Esto es www.peruviantravelservice.com. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia, viaje con expertos. Y ahora sí voy a dar la bienvenida a toda la red Sodomco para tener el programa del día de hoy. Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos, 105.1 en la frecuencia modulada. También nos están escuchando por Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. A esta red de radios dominicas, la red Sodomco, se une otra red de radios que también retransmiten este programa. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco. En Ayacucho nos escuchan por Radio La Voz de Ayacucho. Puno nos está escuchando por Radio Pública. Ancash nos escucha por Radio Moro. Huancayo nos escucha por Radio Cumbre, que es la radio del Arzobispado de Huancayo. Satipo, Radio Milenio. Abancay, Radio Estación Solar. Yurimaguas nos escucha por Radio Oriente. Cajamarca, Radio Los Ángeles. Lampa nos escucha por Radio San Valentín. Cerro de Pasco nos escucha por Radio Activa. Y Huanta nos escucha por Radio Continental. Todas estas emisoras están transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios a esta hora, y en otros horarios tienen las repeticiones. Además, a todo esto tenemos que AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y además estamos transmitiendo también por la página web de Radio Santa Rosa, por el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y por las plataformas de Facebook, tanto de Radio Santa Rosa como de Radio Quillabamba. Bien, en breves instantes va a estar con ustedes Rosa María Palacios, que va a conversar el día de hoy con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ya estamos conectados, y también vamos a tener después al jefe de la OMPE, el señor Piero Corbeto. Con todo esto, para que usted tenga este fin de semana una fiesta democrática como tiene que ser el día de las elecciones. Ayer tuvimos el cierre de campaña de ambos candidatos, y en ese cierre de campaña uno fue en la Plaza 2 de Mayo, desde la sede de la CGTP, donde el señor Pedro Castillo convocar una asamblea constituyente, recuperar la riqueza y corregir la Sutran y la ATO. Quienes acompañaron al señor Pedro Castillo, lo acompañaron el ex legislador Hernando de Soto Ceballos, el economista Pedro Franklin, y asistieron parlamentarios electos de Juntos por el Perú y la señora Verónica Mendoza. En otra parte de la ciudad estuvo la señora Keiko Fujimori, y esto fue en Villa El Salvador, donde cerró este proceso electoral, y ofreció diálogo y cambio hacia adelante. Quienes apoyaron a la señora Fujimori estuvo Kenji Fujimori y el señor Álvaro Vargas Llosa, el señor Pedro Cateriano y también el señor Carlos Neuhaus. ¿Ya estamos con Rosa María? En breve vamos a estar con Rosa María.
Y pese, bueno, lo que hay que decir que ambos mítines se dieron cuando estamos en estado de emergencia y los dos mítines no se podían realizar porque el estado de emergencia y esta emergencia sanitaria prohíbe eso. Pero bueno, los candidatos igual lo hicieron y contó en ambos casos con nutridas concurrencias. Este, Lamentablemente no se tomaron las medidas precautorias, pero bueno, ojalá que no haya habido contagios y ojalá que no tengamos que lamentar después. Pero ocurrió en ambos casos. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Me dicen que Rosa María no la tenemos todavía. Bueno, el que ya tenemos es al doctor. Sí, ¿no? Nos está esperando el doctor. Sí, vamos a ver. Bueno, y también hay que decir que ayer también, y ahí estamos, en breve estamos con, a- ahí estamos, ya estamos con Rosa María. Sí, me dicen que ya está entrando y esos problemas de la virtualidad. Los problemas de la virtualidad los tenemos ahorita, ¿sí? Julio. Ya estamos al aire, Rosa María, ya nos está esperando nuestro invitado. Adelante, por favor, con las menciones y saludamos también ya al doctor José Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Rosa María, adelante, por favor. Vamos con las menciones. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Como está esperando el doctor Abel y tiene que irse muy rápidamente, te iba a proponer que cuando pasemos al segundo invitado terminamos de hacer las menciones. Abel. Abel. Hemos perdido a Abel. Doctor Salas, ¿me escucha? Completamente. Qué bueno. Hemos tenido problemas de conexión un poco más temprano, pero qué bueno que me está escuchando. Tranquila, Bueno, tranquila. Estamos tranquilos, sí, y preguntarle a cómo está más bien el ánimo del jurado. Hola, ¿cómo estás? Disculpa. El jurado está en su sitio y trabajando, como debe corresponder en una condición de esta naturaleza. Estamos hechos del material que permite soportar los embates incorrectos, injustos y desde luego las críticas, que son algunas de ellas razonables, que hay que entenderlas, recibirlas, pero lo que no toleramos con la misma paciencia son los infundios, los fake news, los ataques, las ofensas, las estigmatizaciones que se han querido y se han proyectado con la finalidad de doblegar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y obligarlo a apartarse. Eso está prohibido por ley. Usted, aunque quisiera, no puede renunciar. La ley se lo prohíbe y creo que sus detractores deberían saberlo. No, lo saben. Estoy seguro que lo saben, pero están sembrando para el futuro. Están sembrando para el futuro. Probablemente. Doctor Salas, se le ha acusado de muchas cosas, entre ellas, en el permitido que es habitual en nuestro país, casi de ser terrorista o defensor de terroristas. ¿De dónde vienen estas imputaciones? Bueno, el ejercicio independiente liberal de la abogacía que se encuentra protegido por declaraciones, pactos y resoluciones de distinta naturaleza, permite a los defensores patrocinar libremente a personas que están procesadas por corrupción, por lavado de activos, por narcotráfico y también por terrorismo, por homicidio, por violación de la libertad sexual, abuso de menor, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo he patrocinado en materia civil, laboral, constitucional, familiar, también penal, y dentro de las cuestiones penales por robo, por estafa, por imputaciones distintas y también algunos casos por terrorismo. Entonces, han encontrado aquí un filón para atacar la conducta del presidente del Jurado Nacional de Elecciones 30 años, 20 años después, perdón, de aquellas defensas, ¿no?
con el San Benito de encontrar nexos o vinculaciones. Doctor Salas, usted es un abogado litigante, entonces. Ha Fui, sido toda su vida un fui. abogado litigante. Así Lo es. fue, claro. Sí, Y luego entra a la carrera judicial, así es. que es una forma perfectamente lícita de desarrollar la Por carrera judicial. concurso. Ingresé por concurso. Así que a mí nadie me obsequió el ingreso. Claro. Usted entra por concurso luego de una carrera larga como abogado litigante. No tan larga, pero sí una carrera como abogado litigante. Claro. Entonces, con eso, usted tiene obviamente unos clientes como los tiene cualquier abogado. Los tuve, claro. Así es. Entonces, están persiguiendo en realidad su clientela. No, están persiguiéndome a mí. Claro. Esa se llama yo creo que habría que acuñar un nombre. Es una estigmatización retroactiva, ¿no? Claro. Y hay una prohibición normativa de hace 30 años de un acuerdo internacional que la ONU celebró, en que el Perú estuvo presente, que proscribe la estigmatización del abogado por la actividad que hubiera desarrollado su patrocinado o cliente. Así es. No, eso lo tengo muy claro. Yo soy abogada y siempre he tratado de explicárselo a mis colegas periodistas, porque si uno estigmatiza al defensor, entonces nadie tendría defensa. ¿No es cierto? Dejaría sin defensa y nadie sabe quién es culpable o inocente hasta que no es condenado en un proceso. Muy bien. Así es. Yo estoy seguro de que los que estigmatizan también lo saben. Claro. Pero es útil pues montarse en la poca información de la gente, del colectivo, para tratar de arrancar luego, comenzar a sumar y generar un resultado adverso, ¿no? O favorable a sus intereses. Doctor, esta semana yo he reportado, y no es extraño, una campaña contra la RENIEC, diciendo que los muertos van a votar. Una campaña contra la OMP y su titular. Una campaña contra las Fuerzas Armadas, diciendo que el Ministerio de Defensa les prohíbe votar. Y contra usted. Esto no es casual. Esto se hace desde psicosociales para presionar al jurado si es que el resultado no le gusta a quien está detrás de estas imputaciones. Y hay que decir que podrían estar de los dos grupos políticos. Porque por un lado, Pedro Castillo señala que a sus observadores no los dejan inscribirse, completamente fuera de plazo, pero los medios de comunicación que tienen estas teorías son medios de comunicación que están pro Keiko. Entonces, ¿de dónde vienen los tiros? ¿De dónde cree que vienen? No lo sé, pero acá yo no suscribiría su afirmación en el sentido de que Castillo protesta por sus observadores, porque los observadores... No lo sabía, me acabo de enterar. Yo supongo que el señor Castillo protesta por los observadores que no han podido inscribirse, ¿no? Bueno, sí, creo, ¿no? Pero no pueden inscribirse porque se cerró la posibilidad. Así como algunos señores que están muy disgustados porque quisieron inscribirse cuando se había cerrado ya su opción para inscribirse, se cerró, y cerrar pues es clausurar, terminar, precluir. Los abogados lo conocemos, ¿no? Bueno, también se cerró la oportunidad de estas personas que si se hubieran inscrito antes de la primera vuelta, no habrían tenido ningún impedimento normativo para poder intervenir. El tema no es aquí una decisión política, es una decisión normativa cabal, transparente y además imparcial, porque es para todos. Cuando se cierra para todos, ¿no? Eso, algunos que han entendido perfectamente, aquellos que no se pudieron inscribir a tiempo para postular, ¿no? Lo han entendido de sobra, pero alguien tiene que tener la culpa, pues. ¿No? Alguien tiene que tener la culpa. ¿Por qué? Yo hasta ahora no entiendo, y yo sé que no le toca a usted contestarlo, pero empaña un poco el proceso que 3 miembros destacados del Tribunal de Honor renuncien apenas a días de la segunda vuelta. Empaña, sí. Y la protesta de ellos, por lo menos de lo que he leído en su carta, es que no se les dio apoyo logístico para publicar un comunicado. O sea, yo decía, me lo pedían a mí, o se lo ponía en Twitter y lo leía todo el mundo, pero en fin, ¿qué es esto? ¿No les dieron una secretaria? ¿No pagaron el aviso? No entiendo bien, doctor Salas, ¿qué pasó ahí? Bueno, en principio le diré que yo me he enterado de lo que usted está refiriendo el día que renunciaron. Okay. Conmigo no sé, en principio, ¿no? En segundo lugar, que
yo les he pedido que reconsideren su decisión porque me parece que un tema administrativo, si hubiera habido, y que fuera de la dimensión que justifica una medida drástica, no lo sería tan drástica como haberse retirado, creo yo, ¿no? Pero no ha sido atendido el pedido, entonces hemos tenido que recomponer el tribunal convocando a las personas que los partidos habían ya elegido, a una de las personas. ¿Y por qué a una y no a dos? Porque precisamente queremos evitar lo que pasa en el jurado en este momento, que se produce un empate y luego ¿quién va a dirimir? Entonces no vamos a trasladar el problema. Bueno, pero quiero hacer presente que el Tribunal de Honor es un ente absolutamente autónomo, no depende del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y cuando yo escucho que se quiere señalar que se aspira a mayor autonomía, no, nosotros no podríamos otorgar un presupuesto particular para el Tribunal de Honor. Sería ilegal, sería ilegal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, abrir, como se ha hecho, la posibilidad de una mayor colaboración del jurado cuando los integrantes o las integrantes, ahora que son 3 damas muy valerosas, ¿no? Nos digan qué es lo que están requiriendo para poderlas atender, ¿no? Y poderles proporcionar aquello que podrían requerir, pero o necesitar. Diciéndoles además que se comuniquen con el señor director central, que se comuniquen con la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones y bueno, proporcionarles los teléfonos, ¿no? Para que puedan comunicarse, ¿no? Desde el punto de vista de las reformas a futuro, porque toda elección deja algunas lecciones, yo sé que se lo han criticado mucho, pero la verdad que el formato del último domingo, doctor, creo que no funcionó. O sea, cumple el cometido, sí, de que la gente esté un poquito más informada, pero desde el punto de vista de la comunicación, yo sé que ustedes no son productores de televisión, pero si eso se lo dan a un productor de televisión, le hubiera dicho, doctor, esto no funciona. ¿Tienen proyectos a futuro de cómo cambiar los formatos de los debates? Todo es perfectible en principio y las críticas son bienvenidas. Los consejos también. Pero este no es un acto, según tengo entendido, porque no soy experto, yo no pongo la mano a lo que no conozco. Claro. Si voy al médico, no le diría al oftalmólogo, usted me tiene que poner esta medida en las gafas, ¿no? Y si voy al nefrólogo, no le diré, usted tiene que diagnosticar que tengo tal cosa y me tiene usted que prescribir tal medicamento. Por lo mismo, nosotros tenemos gente experta en esa materia y la gente experta en esa materia ha sido asesorada y orientada por otros expertos internacionales en esta materia. Ajá. Entonces, los cooperadores internacionales de la Escuela de Educación, ¿no? De la Dirección de Educación, perdón, y Gobernabilidad, son los que han orientado este formato. Ya entendí. Este formato es ineficaz, es poco entendible. Bueno, escucharemos a los expertos en comunicación como usted y como los demás para poder mejorarlo, porque eso es lo que... Ya entendí lo que ha pasado. Le han dado a la organización de un debate a entidades que tienen la lógica de ONGs, pero no la lógica de la televisión. Entonces, claro, la comunicación no sale del todo bien. Está bien, por eso le digo, es perfectible, pero 2 debates de 3 horas, o sea, el técnico y pero con el mismo elenco, digamos, durante 3 horas, no lo aguanta nadie, ¿eh? Si no hubiera habido la idea era tener 2 debates de presidente. No, yo lo sé, pero claro, no se pudo, pues, no se pudo, ¿no? No es obligatorio. O sea, la otra cosa, doctor, aprovechando su presencia, es que en este momento la población no puede conocer el resultado de encuestas que se están elaborando y que sí marcan tendencias muy importantes en el trasvase de votos de un lado al otro. Hay movimientos de votos grandes, con bolsones de votos que se mueven a toda velocidad, porque somos un país que toma las decisiones el último día. Lamentablemente, ese es nuestro carácter. En la fila. Entonces, ¿no cree usted que ya es hora de abolir esta absurda prohibición de que yo puedo tener la información, de repente usted también, pero que nadie más puede tener la información de algo que sí se está haciendo, que sí se está trabajando? Bueno, a mí
Por favor, ojalá que no se malinterprete el tema, porque yo lo digo con la mayor, bueno, lo que le voy a decir con la mayor transparencia y la mayor sinceridad. Me parece que sí, que usted tiene razón. Me parece. Claro, Pero a ley futuro. y el acta, lo que dice la ley es que no. Por lo tanto, aprovecho su muy difundido e importante programa para decir que ni el Jurado Nacional de Elecciones ni el presidente del Jurado Nacional de Elecciones autorizó ni autoriza ninguna publicación de encuestas en el Perú, en el extranjero y no sé en dónde más podría caber, ¿no? Usted no puede autorizar absolutamente nada. Que se dé No, en el extranjero, porque usted eso no es tiene, otra cosa, no totalmente tiene al margen. jurisdicción. No autoriza el presidente ni el jurado la difusión en el extranjero, Claro, ni en el territorio nacional. así es. Otra pregunta sobre libertad de opinión que me parece relevante. El jurado tiene que regirse bajo lo que establece la ley peruana. Está prohibido, a partir de mañana, de las 12 de la noche de hoy, emitir propaganda política, ¿ok? Pero si yo hago una columna de opinión el domingo que dice vota por Pedro, vota por Keiko, ¿eso es un acto de propaganda o puedo hacer mi propia columna de opinión el día domingo? A ver, usted está pidiendo, como buena periodista que es, ¿no?, que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones anticipe un criterio, ¿no? Y yo le diré, no lo puedo anticipar ninguno. No puede ser, doctor, porque la norma dice claramente propaganda, pero libertad de opinión, y no hay delito de opinión, lo dice la Constitución, yo puedo opinar como yo quiera, cualquier día. Hasta ahí va la cosa, pero hay ¿Ya? que ver ese hilo fino, muy fino, entre opinar y propagandear, ¿no? No me han pagado, no es un espacio No. político La contratado. propaganda no se hace solamente por precio, ¿no? También se hace por convicción. Ok, esa es una gran discusión que vamos a tener en los próximos meses. ¿Por qué? Al margen de la columna de opinión, que yo sí creo que se puede publicar, porque es opinión, porque no hay delito de opinión, y perseguir a alguien por sus opiniones, eso quiero ver cómo lo va a hacer el jurado. Muy bien. Al margen, eso lo quiero ver. Al margen de eso, sí creo que en esta campaña, con nuevas reglas de financiamiento político, estas nuevas reglas, que yo sé que administra la OMPE, no ustedes, después vamos a estar con la OMPE, implican nuevas realidades. Es decir, un grupo de personas decide auspiciar una idea, no un candidato, una idea. Y auspicia esa idea. Y resulta que esa idea coincide con las tesis de un candidato. Y justo lo hacen en el momento electoral. ¿Eso es propaganda política o no es propaganda política? Usaré el término elemental de depende de la intensidad y la forma en que sea presentada la idea. ¿Ok? Un panel en Javier Prado que dice no al comunismo. ¿Qué tal está la intensidad? No sé, pues, ¿no? No sé. No sabe, no opina. Todavía, pero va a tener que opinar porque yo presumo que esto se va a tener que discutir. Es que la casuística va a generar disposiciones para las próximas elecciones. Y está a la vuelta de la esquina, doctor, tenemos elecciones el próximo año. Y sobre eso también quiero preguntarle. Tenemos que actualizar. Inmediatamente de terminar el proceso tiene que haber un acto de reflexiva y prudente revisión de la normatividad vigente para poder efectuar una modernización, actualización, perfilamiento adecuado a las reglas del derecho electoral internacional y modificaciones que nos exige tanto las normas de la Convención Americana de Derechos Electorales o de Derechos Humanos Electorales, ¿no? Como que no existe con ese nombre, pero se desprende que existen dentro de la Convención, ¿no? Y poder de esa manera perfeccionar nuestra intervención política, es decir, de toda la colectividad. Piero Corbeto ya está esperándolo, pero quería terminar, doctor Salas, porque sé que tiene otra entrevista, con una pregunta sobre
las inscripciones vigentes. En este momento, técnicamente, todavía ustedes no han anulado el registro de organizaciones políticas, los títulos, pero técnicamente solo quedan 8 partidos políticos en el Perú. ¿Cuándo se va a anular la inscripción de todos aquellos que no han cumplido con el requisito de pasar la valla? Bueno, nosotros, en cuanto el proceso termine, como proceso, emitiremos las decisiones que corresponden, en tanto las normas estén vigentes. Están vigentes y, doctor, el proceso... Hasta el día de hoy. Ok, pero vamos por partes. El proceso electoral parlamentario ya terminó. La valla se fija por normas de elección parlamentaria. Yo le recomendaría que antes de que en el Congreso alguien le quiera cambiar la ley, limpie ese registro de organizaciones políticas, porque ese era el sentido de la reforma, que nos quedáramos solo con verdaderos partidos políticos. ¿No sería bueno sacar las resoluciones de una vez? Yo creo que hay que cumplir la norma, y le hago presente que hay un proyecto para modificar el efecto que usted señala. Ya lo sé, pero es un pésimo proyecto, pues, doctor. Bueno, pero eso es cosa que no tiene que ver con el juez. jurado. Ok, pero usted tiene que aplicar la ley vigente hoy, y el proceso parlamentario ya terminó. No, el proceso electoral. Usted está partiendo en secciones, que es razonable, ¿no?, plantear el tema, ¿no? El proceso electoral tiene dos fases, ¿no? Ya lo sé, pero la definición de la inscripción en el registro de organizaciones políticas se define por el resultado parlamentario. El resultado parlamentario ya terminó, ya fue entregado por la OMPRE al jurado, y perfectamente ustedes pueden declararla, simplemente que ya no están registrados en el registro de organizaciones políticas. Lo que me extraña es que le dé tiempo al Congreso de la República para invalidar la reforma. Bueno, esa es una interesante interpretación. Nosotros vamos a tomar una determinación, seguramente en los primeros días de la semana que viene, que seguramente estará vinculado a este tema, y probablemente la tesis que usted está planteando, que es muy interesante, también entre en discusión. Lógico. Muy bien, doctor Salas, mucha suerte este fin de semana. Vamos a empezar. Sí. Quiero solamente señalar que el Jurado Nacional de Elecciones está preparado para cumplir su función. Su función no es preparar los padrones, que están técnicamente preparados. Gracias. Su función no es dirigir el Estoy perdiendo la comunicación. proceso que corresponden a la OMPE, que también está técnicamente preparada y ejecutando un buen planteamiento y está ejecutando una buena función. El Jurado Nacional de Elecciones garantiza que su función, y estoy seguro que las funciones de los otros órganos autónomos, se desempeñan con absoluta imparcialidad, y que, auditados como nos encontramos por los organismos internacionales y nacionales que están haciendo la observación, la población tiene que ir a votar con serenidad y con tranquilidad, y tiene que respetar los resultados, que son el fiel reflejo de la voluntad, y lo serán el día que se anuncie, de la voluntad ciudadana. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Rosa María, sí. Permíteme, se fue el doctor, ahí lo tenemos. No. Una pregunta para el doctor, acá están haciendo, se repite esto. ¿Los planes de gobierno qué rol juegan dentro de un proceso electoral? ¿Se va a considerar, no para sino en futuro, que tengan un poco más de seriedad cuando presentan los planes y no los vayan cambiando constantemente? Es la pregunta. Ya, lo que nos plantea la pregunta es si nosotros vamos a estandarizar los planes de gobierno, ¿no? Hacer un machote, un esquema, una estructura, ¿no?, para poder presentar. No me parece una mala idea, ¿no? No me parece una mala idea, aunque algún partido político podrá decir, a mí no me pueden parametrar de esta manera, yo puedo presentar mi plan de gobierno porque existe tal estilo, en fin. Pero yo creo que efectivamente, algunas cuestiones esenciales, los planes de gobierno tendrían que
tener. Tendrían que considerarse en ellos obligatoriamente. Ahora, si estos pueden cambiar o no pueden cambiar, esto ya pertenece al tema de la libertad, tanto del partido como de los votantes, ¿no? El votante puede decidir votar por este partido que cambia su punto de vista y bueno, ¿no? Que no es el ideario que presentó inicialmente. Sí, pues puede ser, ¿no? Creo que eso ya nos ha pasado varias veces antes. Entonces, porque tiene que ver con la libertad en su más amplio sentido. Muy bien. Muchas gracias, doctor Salas, por haber estado con Gracias a nosotros usted, esta por mañana. favor. Estaremos Sí. muy atentos el día domingo. Gracias por participar con nosotros. Y ahora nos toca conversar con Piero Corbeto, que es el jefe de OMPE, que es la entidad que tiene a su cargo la operación del proceso del día domingo. El jurado es la última instancia jurisdiccional, ¿no es cierto? Pero la OMPE es quien toma la decisión ejecutiva de cómo se desarrolla el proceso del domingo. Y, por supuesto, muchísimo trabajo. Creo que la OMPE, de las tres entidades que componen el sistema electoral, ha sido la menos insultada por ahora. Pero también han recibido ataques, ¿verdad? Rosa María, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto también escuchar a Abel, tu productor. Sí, mira, nos han atacado a todos, pero antes que nada quiero presentar mi más sincera solidaridad con el doctor Salas Arenas, que ha sido injusta y absurdamente atacado por gente que quiere desacreditar a la institucionalidad electoral. Esto no es un ataque contra el doctor Salas Arenas, no es un ataque contra el jurado, es un ataque contra la institucionalidad electoral y es un ataque contra la democracia en esencia, ¿no? Y tenemos que rechazarlo de manera contundente y por eso mi solidaridad, que se le ha expresado de manera directa y presencial al doctor, con el cual solamente puedo tener palabras de agradecimiento frente a él. Sí hemos sido, digamos que se turnan algunos sectores, unos sectores me pegan a mí, otros sectores le pegan a él, unos sectores le pegan antes a él, después a mí, después le vuelven a pegar a él, se turnan para pegarnos, parece que se pusieran en, que lo coordinaran para pegarnos. Le tocó el turno a la RENIEC también esta semana y creo que es importante aclarar que los muertos no votan. Están convenciendo a la gente que una legión de suplantadores va a usar el espacio de los fallecidos por el COVID para votar en su lugar. ¿Podría explicarle a la población por qué esto es materialmente imposible? Bueno, yo creo que están viendo mucho Netflix, ¿no? De repente Amazon Prime u otros ahora en pandemia los han hecho ver muchas películas de ciencia ficción. Pero poder hacer lo que ellos están planteando es un absurdo por donde lo veamos. Primero, hay que decir que el padrón está hecho muy bien. El padrón peruano es uno de los mejores padrones de América Latina y nos tenemos que sentir muy orgullosos de eso. Primer punto. Segundo punto, hay que ser contundentes. En el Perú los muertos no votan. ¿Y por qué no votan? Porque existen garantías de controles horizontales que impiden que voten. La conformación de la mesa en el Perú, a diferencia de otros países, es una conformación cívica. Son 3 ciudadanos que conforman la mesa que de manera aleatoria asumen la responsabilidad de conducirla. Y la conducen en presencia de los personeros de los partidos políticos, en este caso en segunda vuelta de 2. O sea que para cualquier cosa tendrían que ponerse de acuerdo los 5. Imagínese usted, ¿no es verdad? Y la primera función de un miembro de mesa es acreditar la identificación del elector. El elector no es solamente que va el elector tiene que ir, tiene que presentarse como la persona y además tiene que tener el documento de la persona, que tenga los datos, toda la información igual que la que conste en el padrón. Por tanto, es un absurdo, es una mentira grotesca el decir que en el Perú los muertos votan. Tendrías que identificar a los muertos, que no todos están identificados porque no todas las personas tramitan muy rápidamente una partida de función. Hay gente que se demora años en tramitar una partida de función. Por supuesto. Luego tienes que conseguir el DNI de esa persona o falsificarlo, ¿ya? Y luego conseguir a una persona que se parezca al muerto con el DNI falsificado y mandarlo a votar. O sea, es una operación, como tú dices, de ciencia ficción. Tendrías que tener un ejército de clones, ¿no? Más o menos armado genéticamente. Mucha película, la verdad. Pero
asustan a la gente con cosas. Mi abuelita aparece en el padrón y se ha muerto hace 10 años. Claro, yo siempre pregunto, ¿has tramitado la partida de muerte de la abuela? Y dice, no, sí, hasta con declaratoria de herederos. Pero no, alguien se olvidó de avisarle a la RENIEC y la RENIEC no tiene telepatía. O sea, no hay forma de que sepa que te has muerto si tú no le avisas. Claro, yo creo que ahí de repente podríamos juntos como sistema electoral trabajar mejor en la comunicación y decirle a la gente que el trámite tras una defunción no acaba con el certificado que emite un médico. Así es. Creo que tenemos que insistir mucho en eso. Claro. El trámite que hace el médico, ahora por pandemia, el RENIEC hizo muy bien en abril en sacar una resolución que dice que aquellos que declaren un certificado médico firmado digitalmente por un doctor, o sea, no es un NN, por un doctor que se hace responsable, eso se convierte directamente en un acta. Y lo hizo RENIEC por pandemia y lo hizo RENIEC además porque las agencias estaban cerradas y porque la gente no tenía posibilidad de declararlo. Pero lo que un ciudadano tiene que hacer es, el acta de defunción es un acta declarativa. Te vas con tu certificado médico, vas a una agencia y declaras, yo declaro que tal persona ha fallecido y tramitas el acta. Pero en un país pobre e informal como el nuestro, mucha gente no lo hace porque necesita el certificado para enterrar, nada más. Ya ahí acabó. Si no tienen nada que repartirse, si no hay ningún tema posterior, no lo hacen. Entonces creemos que tenemos que hacer juntos una campaña de sensibilización para que todos lo hagan. Y un tema adicional, Rosa María, que no es menor. Los ciudadanos tenemos derechos y deberes. Uno de ellos es poder hacer veeduría ciudadana con la lista de padrón inicial, que en el mes de junio, entre el 8 y el 12, estuvo en la web y hubieron más de 200,000 consultas. Entonces, esas personas que hoy día se quejan de que sus muertos aparecen, lo que yo les pregunto es, ¿por qué no utilizaron la veeduría ciudadana que RENIEC les brindó de manera gratuita y estuvo en la web? ¿Por qué no quisieron? Ahora, hay que decir una cosa, yo por una experiencia personal muy reciente, si uno hace el trámite, inmediatamente están interconectados todos los sistemas, pero todos los sistemas. O sea, la partida, una vez que RENIEC la emite, le avisa a la SUNAT y se interconecta todo. Entonces, es muy difícil hacer un trámite en el Estado en nombre de un fallecido haciéndote pasar por el fallecido. Es imposible. Es que RENIEC es la gran base de datos del Estado y además la base de datos se actualiza no al día siguiente, no a la semana, se administra con cada trámite, Rosa María. Y eso es fundamental que todos lo sepamos. ¿Cuál es uno de los problemas que existen? De que hay un 20% de la población que no tiene internet. Entonces eso se demora un poquito más, ¿no es verdad? Pero el resto, creo que hay mucho desconocimiento, creo que tenemos que hacer, y eso es un mea culpa, ¿no? Que todos como organismos electorales debemos hacer, debemos informar más para que la gente vaya tomando conciencia con este tema del acta y el certificado. Nosotros con el elige tu local de votación, pero los ciudadanos tienen cumplir sus deberes, pues. No, sí, hay que decir que con la pandemia, con todas las desgracias que hemos vivido, sí hemos tenido la ventaja de que muchos procesos, muchísimos, se han digitalizado. Y de verdad que no hay excusa, ¿eh? O sea, es mucho más fácil ahora, no sé, para una persona, les pongo un caso, pero sencillísimo, ¿ya? Una persona fallece y tiene un trabajador del hogar al cual le está pagando seguro social, tiene que darlo de baja, sus familiares lo tienen que dar de baja. Cuando uno ya tiene la partida, no puedes darlo de baja en un día posterior al momento de la defunción. El sistema no te deja. Tienes que darlo de baja el día de la defunción, porque el empleador ya murió. Para que vean el nivel de interconexión, sí está todo interconectado, pero el problema es claro, si la gente no declara, obviamente imposible. Entonces haremos esa campaña más adelante. ¿Cuánto calculan ustedes que puede haber de personas fallecidas no declaradas en el padrón peruano? No, sería muy complejo decirlo. Tendríamos que tener estadísticas respecto de fallecidos durante el último año. Claro. El padrón cierra un año antes. Claro. Yo creo que ahí, y ahí puedo tener alguna discrepancia con otros técnicos, yo creo que el padrón electoral
para una elección nacional debería reducirse de manera considerable el tiempo de cierre. Yo creo que no es un cierre prudente un año. Yo apostaría un año para lo subnacional para evitar el voto golondrino y todo lo que tiene que ver con la violencia el día de la jornada electoral. Pero no estamos en capacidad de decirlo. Sin embargo, todos los padrones tienen muertos, Rosa María. Claro, yo lo es sé, imposible que no hayan muertos. Obviamente, pero digamos, por el problema de participación ciudadana, como vimos el 11 de abril, el Perú rompió el récord, ¿no es cierto?, de ausentismo. Llegamos casi al 30%, 29.9%. Lo explica la pandemia, lo explica el temor de los no obligados, los mayores de 70 años, en este caso mayores de 65, no estaban obligados. Lo explica que no se haya votado en 4 circunscripciones, en Chile, Aruba, etcétera. Pero 30% es fuerte. Y yo digo, ¿no habrá ahí también un problema de registro en la RENIEC en el mismo padrón? Yo creo que tenemos que verlo desde varios ámbitos. Primero, creo que debemos hacer un mea culpa. ¿En qué sentido? En que yo creo que hay un ausentismo estructural. Hay un problema de registro y un problema de ausentismo estructural. El problema de registro no solamente tiene que ver con que los ciudadanos no cierren el trámite del fallecido, ¿no? Que ahí hay que insistir muchísimo, hay que cerrar el trámite de fallecido, sino también tenemos, creo, mi impresión, no tengo números, de que hay mucho peruano residente en el exterior que no actualiza. Creo que ahí RENIEC y Cancillería tienen un gran pendiente y es un tema de recursos, no es un tema de voluntades. Yo creo que Cancillería y RENIEC tienen la mejor de las voluntades, pero hay un tema de recursos. Y por otro lado, lo que tenemos es digamos, un ausentismo estructural que nosotros hoy día hemos puesto más o menos unas 200 mesas en centros poblados que no había y comunidades nativas, y para las elecciones primarias de mayo del próximo año, que ahí hay que comenzar a hablar, Rosa María, porque el padrón se cierra en octubre y no queremos queja después y ayúdanos por favor a que la gente sepa que en mayo se van a realizar las primeras elecciones primarias de la historia del Perú. Entonces ahí tenemos que hacer todo un trabajo para acercar la mesa al ciudadano. Los pobres, los muy pobres, pueden no estar votando porque no ponemos mesa cerca. ¿Cuál es nuestra política? Acercar la mesa al ciudadano. Hoy día lo hemos hecho para esta primera elección con muy pocos meses. Hemos avanzado 250 mesas, 250 centros poblados y comunidades nativas. Para mayo queremos llegar a cuando menos 350 más, y así para cada elección. Entonces, creo que hay dos tipos. Hay un problema de actualización de registro, creo yo, sobre todo en el exterior y también en el interior del país. Sí creo que hay un tema ahí que para podemos tener mejorar. Una idea de la logística y la complejidad, ¿cuál es la mesa donde votan menos electores en el Perú? Debe ser una mesa más o menos de 60 electores. No lo tengo en mente, te mentiría. Claro. Nosotros trabajamos con mesas en promedio de 300, a excepción de las mesas que se ubican en centros poblados. Ahí reducimos de manera considerable. Porque no hay electores. Porque no hay electores. Hay otro tema también de Pero ausentismo. hay que mandar igual el material. O sea, el costo es el mismo y a veces mucho más, para que se entienda, que el voto es más caro. Mucho más caro, claro. Claro. Porque el per cápita te sale carísimo, porque es para 50 electores tengo que hacer un desplazamiento gigantesco. En cambio, en un centro urbano, en el mismo colegio, pongo 20 mesas de 200 cada uno. Entonces, eso tiene un costo enorme. Sí, hay otro tema que también es interesante abordar en el tema del ausentismo, Rosa María, que es el tema de las personas privadas de libertad. Creo que ahí hay un tema pendiente, son como 100.000 ciudadanos, de los cuales 70.000 seguramente no tienen una sentencia, y ese es un tema que tenemos que resolver ya, ¿no? Yo he visto mucho, yo he estado en cárceles, en elecciones, y realmente es un tema que tenemos que construir ciudadanía ahí también, ¿no? Ahí hay como 100.000 votos. Claro, en el tema de las Fuerzas Armadas, que también es otro de los mitos normalmente de campaña, ya salió el Ministerio de Defensa a decir que no hay ninguna orden de que no voten. Hace muy pocos años, porque antes estaba prohibido, policías y militares votan, pero tienen libertad total para votar. ¿Cómo se hace con los turnos? O sea, en la mañana votan unos, en la tarde votan otros, o los que están
cuidando los locales simplemente no votan. Ahí tenemos, digamos, dos casuísticas. En principio, debo decir que soy testigo de primera mano de cómo el general César Astudillo, el jefe del Estado Mayor, el almirante Polar, y todas las regiones policiales y militares, el general Cervantes de la Policía Nacional, han dado la instrucción de que todos vayan a votar. Yo he presenciado varias reuniones en Lima y en 16 regiones del país en donde esa es la orden. Entonces, si el policía, el militar, está en la región, en la localidad en donde tiene la inscripción, va a ir a votar. ¿Cuál es el problema? Hay muchos que terminan estando, digamos, distribuidos o asignados, destacados para cuidarnos el día de la jornada electoral en un lugar diferente a donde se encuentran inscritos. Ellos sí no hay forma que voten ahora. ¿Cuál es mi impresión? Debemos ir necesariamente a una reforma tipo Ecuador, que permite que la primera mesa y la última mesa tengan unos 10 espacios exclusivamente para personal militar y policial, en donde hay una especie de padrón de inscripción, en donde ellos se inscriben, hay toda una toma de datos precisa y pueden votar. Entonces creo que hay que ir a darles esas facilidades porque le brindan un servicio esencial a la ciudadanía y nosotros no estamos a ellos brindándoles todas las facilidades para que todos puedan acudir a votar. Claro, pero no hay, digamos, esto es algo que le puede pasar a un médico, a una enfermera que está de guardia ese día y que no puede ir a votar, a un periodista que no puede ir a votar porque está todo el día trabajando. Es exactamente la misma situación. O sea, no es que haya una orden de usted no vota porque me cuida. Al contrario, yo soy testigo de las órdenes que se han dado, tanto en la policía con el general Cervantes, como el comando conjunto del general César Astudillo, que a todas las regiones militares y policiales se les ha dado la orden de facilitar el sufragio de policías y militares. Está circulando, te dicen, mira bien a la hora de votar, que la cédula te la entreguen firmada por el presidente de mesa. ¿Es así? Sí, siempre ha sido así. La cédula siempre está firmada. Lo que pasa es que como ha habido menos, digamos, polarización, la gente ha estado menos encrispada, no se ha dado cuenta, recibe y vota. Pero la cédula, antes de entregártela, está firmada. Así es. Es más, la firma el presidente Mesa y si quieren los personeros. Así es. Pero solo uno, ¿no es cierto? No todos. Solo el presidente de Mesa. Claro, el presidente Mesa la firma, los personeros si quieren la pueden firmar, pero tiene valor porque... No, tiene valor solo porque la firma el presidente Mesa. Ya, okay. Así tiene valor. Pero no la firman los 3 miembros de Mesa. No, el presidente Mesa. Por eso es un error común, ¿eh? Que el presidente dice, no, acá firmamos todos, ¿eh? Entonces ya se ponen a firmar todo. Muy bien, solo el presidente Mesa. No le resta valor, ¿ah? No le resta valor. No le resta valor. No se anula el voto, pero tiene valor si firma el presidente Mesa, porque los otros pueden haber firmado de entusiastas. Y eso obviamente no puede interpretarse como que ha habido una mala fe ni nada por el estilo, ¿no? Han tomado nuevas medidas, creo que esta vez va a ser más fácil para los adultos mayores que además están vacunados en su gran mayoría, gracias a Dios, por lo menos en la ciudad de Lima, donde más mesas hay, los mayores de 70 años ya están vacunados, por lo menos con una dosis, ya los mayores de 62 están vacunados. Entonces sí va a haber una asistencia mayor, eso está, creo que yo, claro. Y esta idea de que voten a las 2 de la tarde, creo que también va a ayudar mucho. Pero eso, aunque le parezca mentira, puede generar un cambio. La zona centro de Lima tuvo índices de ausentismo que llegaron casi al 40%. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo voté en un colegio donde no había nadie, porque claro, faltó el 40% a votar. Pero ahora que voy a votar, voy a encontrar con una turba, porque van a ir todos. Va a haber un cambio importante, dramático. Nosotros hemos estado preparados para administrar esa turba, como tú planteas, claro, ¿no? Nosotros tenemos una especie de rush hour, ya entre las 10:30 de la mañana y la 1 de la tarde. El peruano vota en la mañana, quiere almorzar en familia y olvidarse de su responsabilidad. Sin embargo, tenemos que administrar los flujos de tal manera que no tengamos aglomeraciones. Y es por eso que ahí combinamos 2 líneas de acción. La primera, hemos pasado de 5.300 locales de votación a, en el Perú, 11.673. O sea, a nivel mundial, yo no conozco una experiencia de un país que haya crecido tanto.
Eso nos ha servido para desconcentrar mesas de sufragio y por tanto electores. Y además con la estrategia de en un aula donde habían 2 mesas de sufragio, ahora tenemos una y el aula contigua no tiene. Por tanto, en el ámbito del espacio estamos absolutamente preparados para recibir a las personas, pero tenemos que recibir a los ciudadanos y ciudadanas en el horario que nosotros sugerimos. Ir a votar según el último dígito de tu DNI. Porque si vamos todos, como hemos acostumbrado históricamente, vamos a meter 14 millones de personas juntas. Eso nos va a generar un problema en los locales de votación y un problema para llegar a los locales de votación. Vamos a tener un tráfico espantoso. Entonces, es fundamental que todos vayamos en el horario que recomendamos. Claro, lo que pasa es que dicen, pero es que doctor, pues usted no entiende que yo voy con mi marido tiene el dígito en otra parte, pues, y ya vamos juntos, pues, ese es un tema familiar, todos nos apellidamos igual, entonces todos votamos en la misma mesa, pues, doctor. Entonces, ¿por qué no podemos ir juntos? Porque lo que queremos es cuidarnos. ¿No es verdad? Lo que queremos es evitar aglomeraciones. Nosotros hacemos, esto no es una norma, no tenemos la capacidad de decir, usted va a tal hora y si no va a tal hora no entra. No, usted puede entrar durante las 12 horas. Simplemente nosotros sugerimos para que no tengas aglomeraciones y puedas votar de manera tranquila. No hemos tenido aglomeraciones, a excepción fundamentalmente de la hora de inicio, en Lima Oeste fundamentalmente. Y a diferencia de muchos países de nuestro alrededor que han hecho elecciones exitosas, nosotros tuvimos solo colas en los locales cuando tuvimos retraso en apertura. Luego de eso, a la media hora estaba todo limpio y la elección corrió con absoluta comodidad. Pero usted me prometió que no iban a haber colas afuera del colegio y sí había cola afuera del colegio. No, yo te pido disculpas, pero las colas son fundamentalmente por retraso en las aperturas de mesa. Ahora, lo que quiere hacer, hay mucha gente que me ha dicho, si yo hubiera sabido, o sea, mi dígito era en la tarde, pues, si yo hubiera sabido, me iba tempranito y me ofrecía voluntario. ¿Ahora se puede ir tempranito y ofrecerse voluntario, el que quiera? El que quiera puede ser voluntario en su mesa, nosotros le recomendamos, en su mesa, no puede ser miembro de mesa de otra mesa, porque también nos ha pasado, ya, mi mesa está completa, quiero ir a la otra. Y hay algunas gente por voluntad y otra por necesidad. Y hay que decirlo, estamos dando 120 soles. Y de repente en Lima Oeste, 120 soles, bueno, es un café y un par de sándwiches. Pero en otros lados del Perú, por supuesto, vive una familia 7, 10 días, ¿no es verdad? Entonces, está muy pendiente. Por eso en los sectores de menores ingresos, las mesas se abrieron, teníamos entre las 7 y las 8, el 80% de las mesas estaban abiertas, ¿no? Entonces, tener muy claro que podemos ser miembros de mesa. ¿Ya se pagó ese? Sí, a todos. La plata ya está en los bancos. Lo primero que hemos pagado ha sido a los que optaron por banca privada y YAPE, por ejemplo. Optaron por banca privada y YAPE, pusieron bien su número de cuenta, nosotros le pagamos de manera inmediata, hicimos 2 registros, un primer registro antes de la elección a los miembros de mesa titulares y suplentes. Luego hicimos lo mismo para quienes tuvieron problemas, más los voluntarios, que fueron el 9% de los miembros de mesa. Y lo último que hemos estado pagando ha sido el caso de los que cogieron banca pública a través de giros. Hay gente que no ha querido que se le deposite en cuenta, hay gente que ha querido que le paguen en giro en ventanilla. Y hemos estado pagando en giro en ventanilla, hace 15 días que venimos pagando eso. La plata está en el Banco de la Nación, el que ha querido cobrar ya cobró y tenemos información de que ya cobró el 3 de cada 4, ¿no? Claro. En banca pública. Entonces, claro, eso entusiasma porque a veces la gente no cree, desconfía, no dice, no, sí te pagan. Entonces, esta vez yo sí creo que las mesas van a abrir mucho más temprano, con una población vacunada, con la pandemia en caída y con la seguridad que te van los 120 soles, lo cual me parece además genial. Sí, yo creo que se combinan varios aspectos. Creo que el primer aspecto que debemos destacar es que la elección fue segura y tranquila. La elección no ha generado ningún impacto negativo respecto del virus. Si usted ve, el pico de fallecidos fue exactamente el 10, un día antes.
Así Y es. eso obviamente atemorizó a la gente, que mucha gente no salió a votar, tenía la plata para pagar la multa y dijo, no me expongo, pero no solamente adultos mayores, sino gente que vivía con adultos mayores, que dijo, no expongo a mi padre por 88 soles. La verdad es esa. Entonces, el que hayamos tenido una elección donde hemos demostrado que la curva de contagios y de fallecidos no se ha incrementado, sino al contrario, tenemos la bendición de Dios que ha coincidido, no decimos que ha bajado por la estrategia de OMPE, sino que la estrategia de OMPE lo que no ha permitido es que esto se dispare. Tenemos además la gran noticia, gracias a Dios, como tú bien planteabas, que tenemos ya un número de personas vulnerables muy importante ya vacunado. Eso va a hacer que los jóvenes no vacunados ya no pongan en riesgo a los adultos mayores vacunados, entonces ellos también participen, los que están vacunados participen, y que las olas de segunda ola y tercera ola, dependiendo del lado del hemisferio en donde nos encontramos, ya bajaron. A excepción de Colombia, Argentina y Bolivia, de los casos cercanos, el resto ha bajado de manera considerable. Es por eso que nosotros esperamos no solamente mucha mayor presencia de miembros de mesa, sino de electores, no solamente en territorio nacional, también en el exterior, tomando en cuenta que se suma Venezuela después de muchos años, son un poco menos de 20.000, pero son un poco menos de 120.000 que se sume Chile. ¿No es verdad? Chile es muy importante electoralmente hablando. Votaron 22.8%. Hay que tener en consideración que en el exterior se juegan 4 puntos. Claro. Es una población muy importante y que no se miden encuestas, y también los mayores de 70, que tampoco se miden encuestas. No podemos hablar de encuesta, pero digamos el domingo pasado el resultado era un empate técnico, así que va a ser realmente muy ajustado. Como son solo 2, el escrutinio es sencillísimo. El escrutinio de segunda vuelta se hace a toda velocidad. ¿A qué hora tenemos resultados? Como en primera vuelta, vamos a tener resultados a las 11:30 de la noche con las actas que vayan llegando, sin ningún tipo de estructura estadística que permita tener una lectura del territorio nacional, sino van llegando de manera aleatoria. Pero quisiera que me permitas un tema que no es menor y que es muy importante para un contexto de elecciones cerradas como la que podríamos tener como escenario inmediato, como fueron además la segunda vuelta hace 5 años, parece que nos estamos acostumbrando a elecciones cerradas. Hay 5 momentos de repliegue de actas, que pueden ser momentos coincidentes, pero los tenemos que tener claros. El primer momento son las actas de los locales de votación que están a menos de 1 hora de 104 centros de cómputo. Eso quiere decir fundamentalmente o exclusivamente voto urbano. Exacto. Luego tenemos un segundo momento que es urbano más de 1 hora. Luego tenemos voto de sierra, rural, que en algún momento hay que replegar por seguridad en la mañana, no podemos salir en la noche. Las vías y la seguridad no lo permite. Después hay algunas actas de selva que se demoran muchísimo más, porque las pistas de aterrizaje, y nos pasó en primera vuelta, las pistas de aterrizaje para avionetas estaban inundadas. Entonces nos demoramos en sacar esas actas. Y luego hay que tomar en consideración que el gran volumen de actas del exterior comienzan a llegar por valija diplomática el martes por la mañana. Ajá. Entonces son momentos que hay que tener que son diferenciados. Nosotros el primer avance de resultados 11:30 de la noche, lo que vamos a tener fundamentalmente es voto urbano. Y hay que tomar en consideración que como fue en primera vuelta, el voto puede ir variando dependiendo de los lugares de donde venga. Para tener una idea, ¿cuánto es el voto rural el que se recoge a la mañana siguiente, el número de votos? No más del 20%. Ok. El voto en el extranjero es el 4%. 4%. Ok. No, bueno saberlo porque, claro, primero entra el rural y después el extranjero. Hay la idea de que el rural va a favorecer mucho a Pedro Castillo, pero que el extranjero va a favorecer mucho a Keiko Fujimori. Entonces, esto va a ser poco en lo que... Podría ser pendular. Podría ser pendular. Exactamente. Esto va a ser enloquecido para usted. No me gustaría estar en sus zapatos, pero van a ser 3 días probablemente de locura. O sea, lo que hay que decirle a la gente es que probablemente no haya un resultado
porque ustedes no hacen conteo rápido, OMPE no hace conteo rápido. No hacemos, no hacemos. Claro, o sea, no hay un resultado definitivo hasta, salvo que, digamos, si tú al 50% uno le lleva 5 puntos al otro, ya es muy difícil. Pero si están empatados al 50%, hasta que no se cuente el último voto, pues, demora. Sí. Yo creo que la invocación que corresponde, Rosa María, es pedirle paciencia y tranquilidad a los partidos políticos y a sus seguidores. Tienen que tener la absoluta certeza que la institucionalidad electoral garantiza que los resultados sean fiel reflejo de la voluntad popular. Y que los resultados tienen un orden de llegada, no porque nosotros deseamos, sino que nuestro país es muy amplio, muy complejo, y que tenemos que esperar las actas del exterior. Entonces, esperemos con tranquilidad, esperemos con calma, y los invito a los partidos a dos cosas que son fundamentales, Rosa María. Primero, que tengan presencia en mesa, y que tengan presencia en nuestros 104 centros de cómputo. Hemos hecho toda una capacitación muy importante para que sepan cómo funciona la mesa y cómo funcionan nuestros centros de cómputo. Primera invocación. Y la segunda invocación es que todos sepan, todos entiendan, todos nos comprometamos con la democracia de nuestro país. Eso significa que todos esperemos los resultados y que los aceptemos, sean a favor o en contra de nuestros intereses. Las reglas de la democracia son así, uno pierde y uno gana, pero tenemos que respetar la voluntad de las mayorías. Y eso creo que es fundamental, que los candidatos y que sus seguidores, ¿no? Lo entiendan, lo comprendan y se comprometan con ello. Una pregunta que ya tiene que ver con el próximo año y con lo que se va a aprender, pero que es muy importante porque tenemos en mayo del próximo año primarias, dentro de un año. ¿Cuál es el plazo para que aquellos que quieran inscribirse nuevamente o hacer un nuevo partido puedan estar inscritos para participar en las regionales y municipales como partido nacional? Te pido disculpas, pero esa información no la manejo. Es una información del jurado. No conozco los tiempos del registro. Te mentiría, sería arriesgado de mi parte darte fechas, pero lo que sí quiero que todos sepan es que el padrón cierra en octubre, porque cierra un año antes de la primera vuelta, porque recuerden que regional son 2 vueltas, ¿no es verdad? De la primera vuelta, que es el primer domingo de octubre. Por tanto, ese día y similar, un año antes, cierra el padrón. Y en esta oportunidad, invito a que todos podamos ir a RENIEC, por supuesto, y decir, oye, este está fallecido, esto no, terminar nuestros trámites del acta, y en lo que a nosotros nos corresponde de manera precisa, invitar a que los ciudadanos puedan actualizar su dirección. Porque en esta oportunidad dimos la posibilidad de que al interior de la región tú elijas en qué distrito y en qué local votar. Pero eso no lo vamos a poder hacer en una elección subnacional. Vas a poder elegir solo al interior de tu distrito. Por eso para nosotros es fundamental que los ciudadanos desde ya hagan su trámite ante RENIEC y actualicen su dirección para poderlos ubicar cerca de casa siempre, y esto debe quedar absolutamente ya escrito en piedra, esto sí, de que con mi gestión los ciudadanos van a escoger en dónde votar. Entonces, para cada elección, o sea, no es que una elección ya escogí, ya eso se quedó. No, no, no. Cada elección vas a elegir. Yo sé que la OMPE no maneja el registro de organizaciones políticas, sino el jurado, pero ustedes sí manejan la plata. O sea, el control del financiamiento está en manos de la OMPE. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Muy bien, se han manejado las bolsas de minutos para cada partido, ordenadísimo, en radio y en televisión, perfecto, todo muy bien. Pero resulta, ¿no es cierto?, que hay otras formas de hacer publicidad. Algunos lo llaman publicidad encubierta, otros dicen, no, perdón, es la difusión de mi opinión, libertad de expresión. Yo odio al comunismo, entonces camino con una pancarta que dice, mueran los comunistas. Y ese es mi libertad de expresión, eso no es un acto de propaganda Keiko Fujimori. ¿Qué piensan en la OMPE? Porque van a tener que tomar una decisión sobre ese tema. Bueno, en principio debo decirte que yo soy segunda instancia administrativa, entonces tengo esa restricción para poder opinar sobre determinados casos. Pero como tú bien has mencionado, OMPE tiene que, más que fiscalizar la propaganda, tiene que hacer el rastreo del dinero.
a ver si alguien, por decir algo, ha recibido un dinero y eso es parte del financiamiento de una campaña o no. En eso nos enfocamos. Y es en esa línea de ideas que la ley nos otorga que la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios emita cartas para consultar si es que han recibido dinero por esa, digamos, aparición, por ese video, ¿no? Y hemos sacado hasta donde yo tengo información, porque como soy segunda instancia tengo que guardar distancia, decenas de cartas a decenas de personas que van a responder en un sentido o en otro. A partir de esa información, la Gerencia de Supervisión de Fondos emitirá una opinión, el ciudadano podrá estar de acuerdo o no, y si no está de acuerdo va a apelar. Y si apela, nosotros lo vemos. Y si no está de acuerdo con lo que nosotros desarrollamos, se va al Jurado Nacional de Elecciones. Este es un proceso absolutamente garantista. Creo en términos generales que para un mayor conocimiento de todos, porque este tema de las redes sociales es muy nuevo para todos, de verdad. Nosotros que padecemos el fake news de manera sistemática, ¿no? Hemos tenido que más de 15 videos lo hicieron para generar la sensación de fraude. Es una cosa impresionante el aparato que han montado. Lo que nosotros creemos es que podríamos trabajar con el jurado, porque el jurado es quien presenta además los proyectos de reforma. OMPE no tiene la potestad legal para hacerlo, lo tiene el jurado, pero nosotros se lo presentamos al jurado, el jurado lo revisa y lo presenta como corresponde ante el Pleno. Podríamos hacer a partir de esta experiencia absolutamente nueva en ese ámbito, perfeccionar la norma que haga más explícito determinados temas. Creo que en términos generales puedo opinar de esa manera. Por ahora. Entonces, viene la casuística ahora. Claro, y la casuística va a ser muy importante, porque nos ha adelantado algún criterio, que es, si no te pagan, puedes hacer lo que quieras. La libertad... No he dicho eso, eso. He dicho que tenemos que averiguarlo. A partir de eso se tiene que ver. En otros países, por ejemplo, está claramente estipulado el tema de las contracampañas. Claro. Mira, aquí en tal país se dice que hay contracampaña. En el Perú eso no está tan claro. No está tan claro. Entonces, yo creo que a partir de experiencia, tenemos que perfeccionarlo. Claro, y menos cuando la contracampaña es contra el organismo electoral. Esa más que una contracampaña es, digamos, no sé, es un tema. Yo no he visto, le confieso, bueno, creo que estamos imitando malas cosas de afuera. Solo en México he visto un ataque parecido al que estamos recibiendo los organismos electorales. Pero ojo, hay que ser muy consciente de algo, Rosa María, que creo que está quedando fuera de análisis y que no lo podemos desmerecer. De la violencia verbal y de las acusaciones y de la generación de esta cultura y de la narrativa mal copiada del hemisferio norte sobre el fraude, ¿no es verdad?, a la violencia verbal y a la violencia física hay solo un salto. Ah, sí, claro. Entonces, aquellos que están haciendo estas campañas, que están sembrando dudas, pueden terminar siendo responsables de vidas. En México ya van 88 muertos en campaña electoral. Yo no quiero que Perú se convierta en México. Eso es algo que no podemos aceptar. No, de ninguna manera. Y además por eso hay que advertirlo. Ahora, yo ya no sé de quién es pariente usted, porque creo que es pariente de Pedro Castillo, pariente de Keiko Fujimori. Toda clase de información estrambótica, ¿no? ¿Quién fabrica estas cosas? Yo no sé, ¿ya? Lo que estoy seguro es que quien lo fabrica de manera intencionada y que esto cuesta dinero. UNESCO sacó hace muy pocos días un spot muy bueno, explicándonos a todos. Nosotros hemos visto este documental seguramente de Cambridge Analytics, ¿no es verdad? Que es muy interesante, ¿no es verdad? Y que nos explica cómo funciona este negocio, ¿no? De construir, de desprestigiar, ¿no? Algunos pensando en una candidatura posterior, otros pensando en pierdo y ya tengo excusa para haber perdido, ¿no es verdad? Sí creo que hay muchas cosas que nos faltan aprender, sistematizar y regular, ¿no? Pero
pero lo que estamos, digamos, amistades, conocidos, si tengo a alguien el número de alguien también es pecado, ya uno no sabe, Claro, es claro. terrible. Pero lo importante es que esas denuncias no tienen sustento. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta del público antes de despedirnos? Sí, creo que esta es una pregunta práctica para el doctor Corbeto. ¿Hay algo escrito sobre las prendas de vestir que puedan usar las personas que van a votar? Alguien si va, por ejemplo, ahora preguntan con la camiseta de la selección o que va con un sombrero. ¿Hay algo de eso y cuál es el papel de la OMPE? Me parece esa es una pregunta muy práctica. No, te agradezco mucho, Abel. Sí, es importante. Mira, lo que la norma prohíbe de manera precisa es que se lleven símbolos de los partidos. O sea, esto es lo que está, nada más. El resto, la gente puede ir con lo que considere pertinente. Camiseta, sombrero. Es absurdo que tú digas que en Cajamarca no puedes ir con sombrero, pues. No iría a votar nadie, pues, porque todos usan sombrero. Claro. No, imagínate sin sombrero, sin gorrillita, un polo, en fin, ¿no? Estamos, creo que, perdiendo demasiado tiempo en cosas extremadamente nada importantes, ¿no? Claro. Y yo presumo por momentos que son hasta distractores, ¿no es verdad? Pero es importante decirle que la gente lo que no puede hacer es llevar un polo de sea cual sea, o llevar un gorro, sea cual sea, o llevar unas zapatillas, sea cual sea, con el símbolo del partido. Eso no puede hacer, ¿no? Así es. Y tampoco puede reunirse con su patota del partido en la esquina del local de votación. Tampoco. No debe. Tiene que ir a votar e irse. El voto en época de pandemia ha dejado de ser un momento de socialización. Yo sé que todos vamos a votar y nos hemos quedado en el local porque nos encontramos a la gente del barrio, al que nos encontramos en la parroquia, el que estudió con nosotros, y es bonito, ¿no? Y nos quedamos conversando. En esta vez les pido que no. Nos tenemos que cuidar, tenemos que hacer que el virus no siga avanzando, no siga matando. Tenemos que cuidarnos todos. Muy bien, mucha suerte, de verdad, qué duro estar en sus zapatos. Yo, por ejemplo, recibo, creo, más o menos 100 llamadas al día donde me preguntan si tengo encuestas, pero yo sé que eso termina el domingo. En cambio, usted tiene 34 millones de peruanos agarrándolo del cuello y diciéndole, denos los resultados, ¿no? Nosotros nunca vamos el domingo, Rosa María. No, usted empieza el domingo. De repente lo más complejo, políticamente hablando, comienza el domingo. Así es. Pero tengan la absoluta certeza de que estamos haciendo las cosas bien, de manera seria, comprometida, íntegra, y que los resultados van a ser lo que la gente se manifieste en las ánforas. Lo que la gente quiera, tiene que ser lo que la gente quiera, lo que la gente diga. Muy bien, muchas gracias a Piero Corbeto. Abel, nos tenemos que despedir porque tenemos misa. La misa del Señor de la Justicia, tan importante que arrodillarse a pedirle al Señor de la Justicia. Sí, y al Señor de los Milagros, y por favor recen por nosotros. Eso sí. Sí, por favor. Lo necesitamos, Abel. Así es. Siempre rezamos por muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. El Papa dice siempre hay que rezar por las autoridades de los países porque justamente son los que más lo necesitan. Nunca hay que olvidarse de rezar por las autoridades. Muy bien, entonces, Abel, nos tenemos que despedir de la campaña, tú y yo. ¿Qué campaña? ¿Qué tal campaña? Terrible, Rosa María. Nunca habíamos vivido, mira, tantos años haciendo estas cosas y nunca creo que hemos vivido una campaña tan dura, tan llena de insultos, tan llena de miedo, tan llena de temores y no sé, incluso odio, ¿no? Unos sentimientos bien fuertes. Yo creo que tiene que ver, Abel, con el ambiente de duelo que estamos viviendo todos los peruanos, y el duelo te mueve muchas cosas. Entonces, claro, la gente se ha crispado, es un país crispado, ¿no? Pero, algunos consejos prácticos. Primero, y creo que lo más importante, gane quien gane, respete el resultado. De verdad, o sea, violencia verbal, física, no viene al caso. Segundo, estamos eligiendo presidente, no dictador. La democracia no es una pelotudez, como dijo alguno.
la ventaja de la democracia es que en 5 años se va. Entonces, la alternancia siempre nos da la esperanza de que si el resultado no es el que queremos, en 5 años se va y podemos cambiarlo. El presidente tiene límites en su poder. El primer límite de su poder es el Congreso de la República. Entonces, tranquilos, no estamos eligiendo virrey ni dictador, estamos eligiendo presidente. El presidente con los límites que la Constitución impone a su poder. Y tercero, tenemos que organizarnos, porque gane quien gane, la ciudadanía tiene que estar absolutamente activa en la defensa de sus derechos fundamentales. Porque gane quien gane, lo que está en juego acá son los derechos fundamentales de las personas. A la propiedad, a la libertad, al empleo, a la libertad de comercio. Eso es lo que está en juego. Gane quien gane. Así que esos 3 consejos. Respetar el resultado, estar seguro de que el poder del presidente tiene límites y organizarse en una oposición que creo que se organiza el día lunes, gane quien gane, para vigilar aspectos fundamentales de la democracia, que tienen que ver con nuestros derechos constitucionales, con nuestro derecho a vivir en un país que quiere crecer y prosperar. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Nos despedimos, Rosa María, y el domingo los vamos a estar informando. Tú vas a estar en RTV, nosotros vamos a estar compartiendo esa transmisión para que todo el mundo esté muy bien informado. Así que cuídate mucho, buen trabajo el domingo y vamos a estar atentos a todo lo que pase y vamos a cumplir siempre nuestra tarea de informar y decir la verdad. Cuídate mucho, Rosa María. Hasta el lunes contigo, Abel. Sí, hasta el lunes nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.